Hola, ¿qué tal, amigos del mundo del derecho? Mi nombre es César Cruz Castañeda. Sean bienvenidos a una nueva edición de Legalmente Hablando. El día de hoy me encuentro con el licenciado, maestro y doctor Ezequiel Ramírez Gómez, quien nos acompaña a esta charla el día de hoy. Maestro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a esta plática. No, al contrario, gracias a ti, César, y al mundo del derecho por esta invitación. Coméntenos un poco más de su trayectoria académica, su semblanza curricular. ¿Qué es lo que nos puede comentar respecto de esto? Pues yo soy egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle. Posteriormente hice la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y continué con estudios de doctorado en Derecho en la misma institución. Después entro a estudiar la maestría en Ciencia Jurídico Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en donde abre en mí un panorama nuevo en materia, pues, de derecho penal propiamente dogmático y un amor por esta disciplina. Y después entro al Instituto Nacional de Administración Pública a hacer la maestría en Administración Pública. Y bueno, a lo largo de este camino hemos hecho un montón de cursos, diplomados, seminarios, capacitación constante, pues para estar actualizado. Por supuesto, bien lo dice el decálogo del abogado, que tenemos que estar siempre en constante actualización, ¿no? Y me parece que en toda ciencia, en el caso de la jurídica, pero todo ámbito del conocimiento tiene que estar actualizado. Maestro, ahora sí empezando un poco con la dinámica de Legalmente Hablando, ¿cómo se define Ezequiel en 3 palabras? Podremos decir como honesto, disciplinado y responsable. Muy bien, me parece que son justamente características indispensables para alguien como usted que el día de hoy pretende tener un puesto como lo es de juzgador. Es cierto, la judicatura no solamente necesita personas con un gran perfil profesional, también académico, pero sobre todo que se realce y se le dé vida a los valores constitucionales de la judicatura. El profesionalismo, la imparcialidad, la independencia son esenciales y son un marco teórico que el artículo 100 de nuestra Constitución consagra. Tenemos que en esta elección judicial hacerlos valer y que sean palabra viva. Claro. Ahora, maestro, previo a conocer al profesionista, Claro. me gustaría conocerlo un poco más a fondo, saber cómo fueron sus inicios, de dónde es originario, cómo fue su infancia. Pues yo soy de aquí de la Ciudad de México. Nací en la cuna de una familia clase media-baja, tradicional, mamá, papá. Mi padre fue militar de la Secretaría de Marina, Armada de México. Mi madre, trabajadora social, se dedicó a labores del hogar. Y crecí durante mi formación inicial en la Escuela Cristóbal Colón, que es un colegio privado de aquí del norte de la Ciudad de México. Claro. Y ahí hice primaria, secundaria y preparatoria. Y fue donde tomé la decisión de adentrarme a estudios en materia jurídica y continué mi camino en esta escuela que es de orden católico Claro. y de corte lasallista en la Universidad La Salle. Muy bien, sí, de hecho la primaria pertenece a la Universidad La Salle, ¿verdad? Sí, son de la misma orden religiosa, que son los hermanos de las escuelas cristianas de La Salle. Y pues para mí es un honor seguir con esa tradición. Continué toda mi educación básica hasta llegar a la licenciatura y posteriormente di clases en la Universidad de La Salle también. Entonces hay un gran amor por mí. Es de casa de la Universidad de La Salle. Bueno, y ahí me surge algunas dudas. ¿Qué es lo que lo motiva justamente a estudiar Derecho en la Universidad La Salle? Yo entro a La Salle por una cuestión muy vocacional. Es decir, había un sinnúmero de materias que te dan en la preparatoria con la finalidad de que veas un perfil. Veas en cuáles eres bueno, eres malo, posiblemente en algunas tengas desarrolladas habilidades. Y vi que una de las que más tenía era la habilidad verbal. La expresión oral para mí era muy sencilla. Representé a mi escuela en oratoria y en declamación a nivel nacional y a nivel distrital. Y entonces comencé a ver los perfiles donde había profesiones que pudieran adecuarse
a ese cúmulo de habilidades que venía yo desarrollando. Lamentablemente, la habilidad matemática no la tenía tan desarrollada y obviamente descartada al área 1. Pero conforme fue adentrándome al estudio de la ciencia jurídica, primero en la etapa de preparatoria, con la materia de Derecho, y posteriormente ya haber tomado la decisión, me enamoré de la ciencia jurídica. Claro. Claro, justamente en esa etapa de la preparatoria a veces es complicado, pero si usted ya tenía estas habilidades desarrolladas, solo era buscar en qué licenciatura pudiera cuadrar estas habilidades que ya usted había descubierto, que básicamente luego es lo complejo, ¿no? A la hora de tomar una decisión en el transcurso de preparatoria a estudiar la licenciatura. ¿Qué es lo que vamos a decidir o cómo lo vamos a escoger? Ahora bien, maestro, estando ya en la licenciatura, ¿algún profesor que usted recuerde que le haya marcado, que le haya gustado su cátedra, que usted tenga buenas enseñanzas de algún profesor o profesora? No, por supuesto. He tenido grandes maestros, tanto académicos como de vida, que he conocido en el interior de las aulas. El maestro Nicéforo Guerrero, que fue mi mentor y ha sido un gran apoyo en mi carrera académica, me ha impulsado mucho e inclusive me ha ayudado a acceder a dar cátedra en instituciones como La Salle o en la Universidad de Anáhuac. A él lo aprecio, lo quiero y lo reconozco como una persona valiosa en mi vida. El doctor José Lino Sandoval, que también ha sido un gran profesor en mi vida, que actualmente es director de Santa Marta Catitla. Y pues para no dejar a ninguno, todos aquellos que han llegado a tener la oportunidad de estar compartiendo un espacio y que yo he tenido también la fortuna de aprender un poco de ellos, pues les agradezco y valoro muchísimo su aportación y su enseñanza. Entonces, sí, claro, siempre el tener esa persona que te motiva, que de cierta forma es tu modelo a seguir, es fundamental en esta licenciatura, puesto que muchas veces no estamos bien orientados, ¿no? Ya estando dentro de la misma. Oiga, maestro, ¿y usted tuvo alguna materia favorita dentro del transcurso de su licenciatura? Siempre he sido un apasionado de las materias históricas filosóficas. Me encantó historia de las instituciones jurídicas, que no mencioné, pero con un gran profesor que tuve, el doctor Juan Antonio Ordóñez. Tiene un libro muy bueno en esa materia. Y también las filosóficas, como filosofía del derecho, donde tuve la oportunidad de escuchar la cátedra del doctor Ulises Barbosa, allá en la Universidad de La Salle, que lamentablemente ya falleció el maestro. Estas materias a mí me apasionaban. ¿Por qué? Porque te hacen reconocer que el abogado no solamente es un ente que va a permanecer en su labor como un operador jurídico y utilizar a las leyes como su único insumo, sino de que debe ser un operador cultural también. Debe ser un agente de cambio y tiene que tener un vasto conocimiento de cultura general. Y creo que estas materias ayudan mucho a las personas que están formándose como futuros abogados para ejercer la profesión de la mejor manera. Sí, son asignaturas, tanto la historia como la filosofía, que muchas veces el estudiante no le da el valor que realmente tiene, que realmente nos sirven para tener justamente un criterio filosófico, un antecedente de cómo ha ido evolucionando el mismo derecho desde, en nuestro caso, en nuestra escuela romanista, cómo han venido las instituciones modificándose, cambiando, y el sentido filosófico que siempre es importante, que exista en un administrador de justicia, en un abogado postulante. Deben de tener esa parte filosófica. Completamente de acuerdo, maestro. Ahora bien, ya nos contó qué materias le gustaron más. Pasando un poco a la vida ya profesional, esos inicios, ¿inició a trabajar dentro del paso de la licenciatura o una vez siendo egresado? Inicié a trabajar antes de entrar a la licenciatura. Inicié a trabajar no en tema jurídico, pero sí en un esquema profesional, inclusive dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en un McDonald's como trabajador de McDonald's,
y posteriormente, ya entrando a la licenciatura, inicio como pasante en notaría, en la notaría 195 y 18 de la Ciudad de México. En ese entonces nada más era 195. El notario, que posteriormente tomó ya como tal la patente, ¿no?, a través del concurso de oposición correspondiente, Patricio Garza Vandala, me dio la oportunidad de trabajar con él y estuve trabajando ahí los 2 primeros años de mi carrera. Fue muy lindo, un gran aprendizaje. Siempre les digo a los chicos que tengo la oportunidad de compartir con ellos clase, que es trabajar en una notaría te abre mucho la mente en torno a materias que son torales en el plan de estudios, que es las materias de carácter civil y las materias de carácter mercantil. Porque ves de propia mano estos instrumentos jurídicos que en las aulas se perfilan como modelos, y son modelos abstractos, que muchos de ellos están llenos de ficciones jurídicas, como la creación de una sociedad mercantil, Claro. en un instrumento notarial, ¿no? Y ves actas y ves escrituras que te llevan a dejar la teoría y poner esa teoría que aprendiste en el aula en la práctica. Y obviamente vas adquiriendo experiencia. Los 2 primeros años de mi carrera pues los compartí en esa notaría, fui muy, muy feliz ahí, y posteriormente tomo la decisión de irme a trabajar en materia litigiosa. Creo que también un abogado en formación debe de probar no solo la parte corporativa, la parte bonita del derecho, consultiva, sino también la parte de litigio. Claro. Y un abogado debe pisar necesariamente en algún momento de su vida los tribunales. Y decía mi amigo y mentor, el doctor Ordóñez, es necesario también ensuciarse los zapatos. Decía, es necesario saber ensuciarse los zapatos, porque también te da la perspectiva de Por qué supuesto. problemas se dan en la realidad, cómo se ventilan estos acontecimientos dentro de la judicatura y cómo esto puede ayudar en la práctica profesional corporativa a evitar estos conflictos, ¿no? Entonces se ve propiamente los abogados que no tienen esa experiencia, Claro. que no han tenido la oportunidad de acercarse, y pues en los últimos 3 años de mi carrera como pasante los pasé en un despacho, que es el despacho Genis, Fernández Prado y Martínez Santos de aquella época, con grandes profesores a nivel profesional, el licenciado Sergio Genis y el licenciado Óscar Fernández, que eran titulares de ese despacho, uno de la Libre y otro de la WIC. Entonces aprendí muchísimo también de ellos. Claro. He tenido la fortuna de trabajar, creo que con los y las mejores abogadas y abogados de México. Y en esta etapa en donde estás aprendiendo, estás descubriendo las materias, estás aprendiendo en el aula, tienes las experiencias de los compañeros, llevarte una experiencia profesional de trabajar toda la carrera también te sensibiliza en el ejercicio de la abogacía y también en el ejercicio dinámico de la profesión, porque tienes una doble responsabilidad. Claro. No solamente el estudio, sino llevar a cabo un buen trabajo y un buen desempeño. Y esos fueron mis únicos 2 trabajos durante toda la carrera, durante estos 5 años que duró mi carrera. Y terminando mi carrera profesional, seguí otros 2 años trabajando en el mismo despacho, ya como abogado. Obviamente todavía no me titulaba, estaba en proceso de titulación, que la tesis, la revisión, la flojera, ¿por qué no? La desidia, en lo que uno comienza a definir el tema, los asesores. Pero es una parte que también te lleva a reflexionar qué es lo que quieres aportar al mundo jurídico con tu esquema de trabajo de tesis profesional. Y hacia dónde también quieres perfilarte, ya no como pasante, sino como profesional del derecho. Esta parte tanto de la mezcla de trabajar en una notaría, luego en un despacho de litigio, pues es interesante porque va de la mano conforme lo que va aprendiendo. Ahora, tengo entendido que también las notarías son exigentes, les hacen normalmente capacitación, les hacen exámenes, acuerdos, creo que les llaman. Sí. Igual en el litigio, por lo menos aquí en el despacho siempre es una constante capacitación. Nosotros siempre decimos que llevamos de la mano el litigio con lo académico, porque
nos vamos capacitando a veces como alumnos, a veces dando la misma cátedra, pero siempre la capacitación siempre es constante. Así es. Y es fundamental eso. Me da mucho gusto ese inicio y esa preparación que ha tenido. Ahora, maestro, ya en su vida profesional, ¿a qué materia se ha inclinado pues su mismo desarrollo profesional? Porque muchas veces nos gusta el derecho civil, el derecho constitucional, pero la vida profesional nos va llevando pues a otros escenarios y nos vamos especializando. En el caso de usted, ¿cuál es la materia que en estos momentos domina con mayor plenitud? Pues esto va de la mano de una evolución, creo que interna, también como persona. Al término del último año de mi carrera, fallece mi padre y esta pérdida me orilló a tener una evolución también en mi madurez como persona. Y esta madurez se inclina también a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no?, dentro de este esquema. Mi padre, al momento en que fallece, pues siendo un sostén principal de la vida familiar, de nuestra economía, y obviamente también una figura moral muy importante, tanto para mi familia nuclear como el resto de la familia, pues me deja una carga que era necesaria atender, tal vez no en la totalidad, pero sí ir asumiendo un rol más protagónico dentro de la estructura familiar. Y entonces me comienzo a perfilar en el esquema de litigio, hasta el punto en que veo que para mí el apoyo social que uno iba dando, ¿no?, esta aportación a la comunidad, pues de una forma iba haciéndose limitada. Y tuve la oportunidad, a través de incorporarme al gobierno, a entrar a un órgano interno de control en la entonces Secretaría de Seguridad Pública. Esta decisión la tomo primeramente porque era un crecimiento en mi carrera profesional y también era un esquema de estabilidad para mí y para mi madre, que estábamos en ese momento pues batallando con las cuentas, batallando con el pago de la manutención diaria, ¿no? De ver ya el trabajo no como un esquema de aprendizaje, sino como ya la figura principal de tu vida. Por supuesto. Y que, como digo muchas veces, ¿no?, en México las oportunidades a veces son limitadas y uno no trabaja donde quiere. Uno trabaja muchas veces en donde le dan la oportunidad. Y se me dio esta oportunidad, la cual aproveché de forma maravillosa y me gustó bastante. Esta herramienta de trabajar directamente en la Secretaría de Seguridad Pública me llevó a ver dos materias principales, que es la materia de Derecho Administrativo, concretamente el de Responsabilidad de Servidores Públicos, pero también el esquema de Derecho Penal. Claro. Y ambas materias me fueron agradando ya en la práctica profesional. De ser honesto, y creo que todos los abogados que están formándose y han sido formados, pues pocos de ellos les gusta la materia del derecho administrativo. Se les hace muy árida, muy técnica, muy repetitiva. Pocos tienen la fortuna de tener buenos maestros en esas materias, claro, ¿no? También que esa es otra. Importante. Sí, por supuesto. Esa es otra arista interesante, pero ya en la práctica ver a la luz todo lo que aprendimos en el aula, el acto administrativo, la validez, la nulidad de los actos, y también ver el esquema penal, pero no como el proceso que nosotros estamos acostumbrados a estudiar, sino la estructura orgánica de la función policial, de la estructura que también tienen los centros de reinserción social, hoy reinserción social, en ese entonces readaptación social. La estructura que tienen y la función que tienen con el Estado, para mí fue maravilloso. Y fui perfilando mi carrera bajo estos dos esquemas, teniendo en la mente ser un buen administrativista y posteriormente adentrándome al estudio del derecho penal. Muy bien, maestro. Ahora bien, tengo entendido que su último cargo fue de secretario técnico A del Consejo de la Judicatura Federal. Es correcto. ¿Qué funciones tenía en dicho cargo? El Consejo de la Judicatura es el órgano de administración y vigilancia, hasta el día de hoy, el órgano de administración y vigilancia del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué quiere decir?
que es como un órgano que funciona de forma colegiada con la finalidad de revisar la actuación de jueces y magistrados federales, entre otras muchas cosas. En mi caso, yo estaba en el Poder Judicial de la Federación como secretario técnico en la ponencia de la consejera Lilia Mónica López Benítez, que es hasta el día de hoy la presidenta de la Comisión de Disciplina. Es decir, se encargan de ver en última instancia los procedimientos de responsabilidad administrativa contra jueces y magistrados federales. Revisan su función, que haya sido acorde a derecho, que se haya cumplido con todas las exigencias y todos los protocolos correspondientes. Y se resuelve el proceso disciplinario contra jueces y magistrados a través de la determinación y elaboración de proyectos, tanto de recursos como de resoluciones disciplinarias. Este Consejo de la Judicatura conoce la entraña administrativa del Poder Judicial de la Federación. Por su sistema, que era muy valorado, de carrera judicial, la vigilancia de los órganos, también las visitas que se les realizan, la suministración de bienes y la asignación de recurso para el cumplimiento de sus funciones. Entonces es muy importante el Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque gracias a él los órganos jurisdiccionales pueden tener vida y pueden dar la cara y pueden recibir los insumos necesarios para ejercer correctamente sus funciones sustantivas. Entonces, aunque el Consejo de la Judicatura es un órgano formalmente administrativo en el sentido de las funciones que realiza, es fundamental para la vida democrática de nuestro país. Claro. Ahora, con la reciente reforma del Poder Judicial de la Federación, esas funciones que nos acaba de comentar, ¿quién las va a realizar? Estas funciones se van a escindir y se van a dividir en dos grandes órganos, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, por una parte, que es el que se va a votar ahora el 1 de junio, que va a estar integrado por 5 elementos, 3 mujeres y 2 hombres, y el órgano de administración judicial, que ese órgano va a ser designado por la nueva Corte integrada ya por 9 elementos, y que va a llevar todas aquellas funciones de las que mencionamos que no tengan que ver con la etapa disciplinaria. Todo lo demás, ¿no? La asignación, va a haber un servicio de carrera judicial, ¿no? Limitado hasta el secretario proyectista. Va a haber una corriente administrativa, una suministración de recursos, todo lo relacionado a cualquier ente público. Recursos humanos, materiales, financieros, ¿no? Tecnológicos, eso lo va a ver el órgano de administración judicial. Claro. Derivado, maestro, de esta reciente reforma al Poder Judicial de la Federación, viene el tema de las elecciones judiciales. Es cierto. Tengo entendido que actualmente renuncia a este cargo que nos acaba de comentar para poder participar en la misma. ¿Usted cómo nos pudiera decir que su trayectoria o qué elementos de su trayectoria considera idóneos para ocupar el cargo como juez de distrito? De entrada, porque ya trabajé en un órgano jurisdiccional al cual yo aspiré. Les comento, porque pues, tenemos la oportunidad de hacerlo. En materia penal hay 4 diferentes cargos. Ustedes van a ver en la boleta solo penal, pero en realidad son 4 especialidades dentro de esa materia penal. Claro. Una de ellas son los jueces penales, que ven elementos relacionados con el amparo penal, ¿no? Otros, los jueces de control, que están en los centros de justicia penal federal, ¿no? Sí, claro. Llevan las audiencias, la etapa inicial, ¿no? La etapa inicial. Pero existen también jueces que son de ejecución penal, todos aquellos que tienen que ver con las condiciones de internamiento. Ya una vez dictada sentencia, pues ven que en los centros de reinserción social las personas reciban trato digno y algunas condiciones de preliberación, etcétera, claro. Beneficios anticipados, etcétera. Y por último, hay un Centro Nacional de Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, en el cual yo laboré. Ese centro se encarga de dar una autorización judicial, ¿no?, para estas medidas y técnicas de investigación, como puede ser la intervención de una línea privada, ¿no?, o la geolocalización. Yo me estoy postulando para un cargo en esa materia en específico. Obviamente el INE, pues para
tratar de hacer una uniformidad en las boletas, a los 4 nos asoció en un mismo rubro, que es el penal, pero la especialidad a la que yo aspiro es esa. ¿Por qué considero que hay idoneidad? Primero, por mi trayectoria. A lo largo de casi más de 10 años en órganos internos de control, para mí este ejercicio de ponderación de técnicas es similar a lo que se va manejando. Segundo, por la experiencia que tengo en haber laborado en un órgano como este. Tercero, porque cuento con una maestría en Ciencia Jurídico-Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y he ejercido también la función de la mano con la función administrativa, la función penal, y porque en los últimos 4 años me desempeñé como servidor público en el Consejo de la Judicatura Federal, en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, para mí es muy importante regresar a la judicatura, pero yo ya no desde el punto de vista administrativo, sino desde el punto de vista jurisdiccional. Y enfrentarme a las necesidades que tienen las personas a través de poner mis conocimientos y mi experiencia al servicio de la sociedad. Esta parte que me comentas es muy interesante, pero me gustaría que nos pudiera explicar un poquito más sobre las funciones de, en este caso que usted está participando para este tipo de ser juzgador en específico, ¿cuáles pudieran ser sus funciones para que nos quede más claro? Este centro nacional es un centro especializado porque tiene su residencia aquí en la Ciudad de México, pero es de competencia nacional. Ellos van a resolver en un término máximo de 6 horas las solicitudes que se les pongan a consideración por los titulares de las fiscalías, tanto de la General de la República como de las entidades federativas. Pongamos un ejemplo. Una persona es privada de su libertad, ¿no?, por un delito en materia de secuestro, y se hace la indagatoria y el fiscal solicita a este centro que nos digan la ubicación de ese celular, porque eso puede ser fundamental en la línea de investigación y por lo tanto debe de recaer una respuesta en donde se libre y se autorice esa técnica. Estos jueces realizan estas funciones. Son jueces que están dedicados a una vocación de servicio amplia porque no tienen vacaciones, hacen guardias de 24 horas y siempre hay un juez que atiende este tipo de asuntos porque no se sabe en qué momento se solicite. Por supuesto. Entonces, yo al haber trabajado en uno de estos órganos, para mí me pareció lo más sensible, lo más noble y en donde yo puedo contribuir mejor a la judicatura. Me gusta la idea y me gusta pensar que aun y cuando propiamente el esquema de elección popular no guarda una relación directa con la carrera judicial, creo que como persona sí debes ir ocupando cargos conforme tu especialización y tu experiencia te vaya permitiendo avanzar. Y creo que este es uno de ellos en donde yo puedo incorporarme para contribuir, pero sobre todo para ir formándome, haciendo un buen trabajo en este momento y posteriormente tal vez poderlo realizar mejor desde otro punto y desde otra materia. Lo importante ahorita es que el término del acceso a cargos públicos en materia de judicatura ha cambiado. La vía de la carrera judicial para ocupar cargos en la judicatura y en las magistraturas es diferente y entonces tenemos una elección popular. Y esta elección popular nos va a llevar a ocupar estos cargos, pero sin descuidar las convicciones personales y las creencias que nosotros tenemos para que el sistema de justicia, lejos de perjudicarse, mejore. Por supuesto, que incluso ustedes como candidatos en su momento previo a registrarse tienen que buscar ese puesto o esa candidatura al área de su especialización, conforme a su trayectoria y demás, porque hemos visto algunos candidatos, sin querer mencionar en específico a alguien, pero que tal vez no tienen esa trayectoria, ni siquiera a lo mejor en estudios, ¿no?, sino que se han enfocado a estudios civiles y quieren estar participando por un tema penal. Entonces a mí me parece muy bien lo que dice y sobre todo resaltar la vocación de servicio, que a pesar de, evidentemente usted dice, yo estoy consciente que es una función en donde a veces no hay vacaciones, a veces... o no, a veces siempre hay guardias que seguramente puede ser en días especiales, cumpleaños de su familia, días pues importantes en la vida social de un mexicano
y que aún así dices, pues yo quiero estar y pertenecer por esa vocación al servicio. A mí me gustaría resaltar mucho esa parte que veo por parte de usted. Muchas gracias, César. Maestro, ahora entrando ya al tema jurídico, vamos a hablar sobre régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, que es justamente para lo que también pues está postulando, y creo que es un tema muy interesante, pero también que la ciudadanía desconoce. Claro. Desconoce desde el punto de vista que muchas veces hay una actuación indebida del servidor público y simplemente lo dejamos pasar. Es cierto. Me gustaría primero que nos diga qué se entiende por responsabilidad administrativa de los servidores públicos. A ver, para el resto de las personas que no están dentro del mundo del derecho, claro, que son personas que nos escuchan en la sociedad, esto tiene que ver con actos que pudieran asociarse a temas de corrupción. Es decir, personas que forman parte del gobierno, que tienen una característica específica al ser servidores públicos y que al momento de desarrollar sus funciones, ellos no actúan en su nombre. Ellos no actúan en nombre de un despacho, en nombre de una empresa o en nombre de su miscelánea. Ellos actúan en nombre del Estado, representado a través a lo mejor de una secretaría, del Poder Judicial, de una fiscalía. Y entonces las funciones que ellos desempeñan no solamente tienen que responder, de ahí el término responsabilidad, responder por sus actos de forma independiente e individual, sino también como parte de un sistema. Y por eso se crea este régimen de responsabilidad administrativa para que los servidores públicos primero cumplan con ejes rectores a materia de principios, es decir, principios constitucionalmente establecidos que nos hablan de honradez, que nos hablan de transparencia, que nos hablan de legalidad, que nos hablan de imparcialidad, que nos hablan de lealtad al servicio público. Estos elementos en abstracto pues nos llevan a pensar a ideas de cómo debe de estarse realizando una buena y una correcta función, porque al final el trabajo que realizan todos los servidores públicos responde y recae en una función pública. Por supuesto. ¿No? El médico que opera pues está operando sí en el tema y en el esquema de la ciencia médica, pero si pertenece al IMSS o al ISSSTE, también opera como parte del Estado. Y está brindando un servicio público de salud. Claro. El esquema transportista, el esquema de educación o el esquema de administración de justicia. Porque para mí es muy importante este tema y lo elegí el día de hoy para platicar con ustedes en el mundo del derecho. Porque aunque sea un esquema en donde la materia administrativa es la primordial porque es la que lo lleva, recobra muchos principios de derecho penal para incorporarlos a la materia, pero sobre todo porque es transversal a todas las funciones del Estado. Y creo que como servidores públicos debemos estar muy conscientes de que esta materia de responsabilidad administrativa debe llevarse no solamente en la mente ni en el corazón, sino tatuados en la piel. Responder en nuestros actos como servidores públicos nos va a llevar a tener una consecuencia positiva en nuestra función a la ciudadanía y a la sociedad. Ahora, maestro, faltas graves que comentan los servidores públicos, ¿cómo cuáles son? En 2015 se reforma la Constitución en materia de esta responsabilidad administrativa. Y en 2016 se crea una nueva ley, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta nueva ley determina dos tipos de faltas. Uno, las faltas graves y otro, las faltas no graves. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Cuando estamos hablando de faltas graves, como bien lo señala César, estamos hablando de actos u omisiones que realizan servidores públicos que puedan poner en riesgo la función pública por actos asociados a esquemas de corrupción. Las faltas no graves, por el contrario, van a ser obviamente también actos o omisiones que van en contra de obligaciones que tienen los servidores públicos que van más asociados a un esquema de legalidad. Pongo el ejemplo. Una falta no grave puede ser el no presentar tu declaración de situación patrimonial en tiempo. Todos tenemos la obligación como servidores públicos de presentar una declaración patrimonial al inicio de nuestra gestión,
una declaración de modificación cada año en los meses de mayo y cuando nos separamos del servicio público presentar una de conclusión. Esto es con la finalidad de que el Estado vea que haya elementos que nos permitan advertir una correcta evolución patrimonial, que no lleguemos al cargo para enriquecernos y que haya una evolución acorde a los ingresos legales que tenemos como servidores públicos. Pero supongamos que de esta declaración se desprende que yo deliberadamente no declaro un bien porque ese bien yo lo obtuve de forma ilegal. Yo soy juez y me dieron una casa en Cocoyoc por resolver un asunto en determinado sentido y al momento de presentar mi declaración, pues obviamente omito presentarla. Y entonces yo ahí estaré realizando una falta administrativa grave, ¿no? Porque estoy omitiendo deliberadamente con la finalidad de ocultar ese bien o algún esquema relacionado con un posible enriquecimiento ilícito. Entonces, cuando nosotros veamos que esta funcionalidad puede ir cambiando o puede ir permeando, nosotros vamos a acudir al catálogo que la Ley General de Responsabilidades nos marca y nos comenta. Y en materia de faltas graves, pues tenemos lo que son la determinación de los tipos administrativos de faltas graves de carácter administrativa, como puede ser peculado, el cohecho, el tráfico de influencias, etc. Maestro, cuando nos habla de tipos para la audiencia que no es propiamente abogados, claro, ¿a qué nos referimos? A elementos enunciados que están en la norma que deben de cumplirse sí o sí en todos sus elementos. ¿Qué quiere decir? Que para que se cometa una falta administrativa, la conducta que se está imputando, que se está investigando, tenga que cumplir concretamente en todos aquellos elementos que la norma señala, que pueden ser de carácter subjetivo, objetivo o normativo, muchos de ellos normativos en materia de responsabilidad administrativa, es decir, que la propia ley nos dice a qué nos referimos. Por ejemplo, el conflicto de interés. La propia ley nos dice qué es un conflicto de interés, aunque tú, César, o yo lo podamos pensar o replantear de alguna forma interpretativa, la ley me dice qué es el conflicto de interés. La ley me dice qué es un sujeto activo. La ley me dice cuál es la normativa, qué es un recurso material, qué es un recurso humano. La propia normativa administrativa me lo va a ir señalando y yo lo tengo que ir cumpliendo. Lo interesante de esto es que si yo, como operador del sistema de responsabilidad administrativa, al momento de operarlo, veo que no se cumple con la totalidad de los elementos que se señalan en la norma, no puedo yo asumir que una persona es administrativamente responsable. Y esto se trae bajo un par de principios de la materia penal, que es el de tipicidad y taxatividad. De ahí la importancia que tiene el derecho penal en el esquema de responsabilidad administrativa. Ahora, el servidor público que cometa estas faltas graves, ¿cuáles son las consecuencias? El servidor público, al momento de cometer estas faltas, debe de responder, como digo, a sus actos. Y esta forma de respuesta a los actos que tiene puede terminar en una sanción de índole administrativa. Haciendo un poquito el símil con el esquema, pensemos que las personas tenemos un conjunto de responsabilidades de acuerdo a nuestras funciones como individuos. La responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad laboral, la responsabilidad administrativa, inclusive algunos la responsabilidad política. En materia de responsabilidad administrativa, lo que puede ser sujeto a una persona es a ser sancionado. Y esta sanción puede ser desde una amonestación de carácter privado o público hasta una inhabilitación en el cargo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente vamos a separar a la persona del cargo, sino vamos a dejar una marquita en el expediente para que esta sanción no le permita volverse a colocar en otro espacio público, en otro cargo que le permita violar, ¿no?, de alguna forma esta sanción que se le dio por una temporalidad específica. Claro. Entonces, no vas a ser servidor público ni en donde cometiste la falta,
pero ni en ningún otro lugar. Maestro, ¿qué papel juega la autoridad investigadora o la unidad de responsabilidades en esta parte de la responsabilidad de los servidores públicos? Pues juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque una investigación puede venir de diferentes formas. Puede venir de una denuncia que se haga propiamente por la persona que resulte afectada o por aquella persona que de alguna u otra manera vea que la prestación del servicio público es deficiente o está yéndose en contra de algún principio de los que nosotros ya hablamos. Entonces, recae en la unidad de investigación la posibilidad de allegarse de mayores elementos para elevar el estándar probatorio y poder elaborar lo que se conoce en el argot como el informe de presunta de responsabilidad administrativa. Obviamente su labor requiere de la pericia, de la experiencia, pero también del conocimiento técnico de los operadores del sistema para llegarse de estos elementos que permitan atribuirle a un servidor público la presunta comisión de una falta administrativa. Entonces es fundamental que estos elementos se encuentren preparados, sean obviamente expertos en la materia de responsabilidad administrativa y sobre todo que recaben evidencia documental que permita elevar este estándar probatorio. Muy bien, maestro. Ahora bien, el ciudadano, la ciudadanía que necesita iniciar un tema por algún suceso de algún servidor público, ¿qué mecanismos existen a la puerta o para que el ciudadano los pueda utilizar? Primero, el ciudadano debe identificar muy bien ante qué autoridades se encuentra él relacionándose. Es decir, si estamos hablando de autoridades del orden federal o del orden local o del orden municipal, si estamos hablando de servidores públicos que pertenecen al Poder Judicial de la Federación o a la Administración Pública Federal, o si estamos hablando de servidores públicos del Poder Legislativo o de un órgano constitucional autónomo o de una empresa pública del Estado, como puede ser Pemex o CFE. Todos ellos tienen regímenes de responsabilidad administrativa similares, pero que en algunos de ellos hay algunos bemoles en su operación. ¿Qué es lo que le recomendaría al ciudadano? Primero, estar muy consciente de cuáles son las funciones que tiene que realizar el servidor público y hasta dónde tiene ellos la facultad de actuar o no en determinados asuntos. Este conocimiento, si bien pareciera técnico, en realidad no lo es, porque es obligación de los servidores públicos dejar en claro cuál es su función. Claro. De ahí a que todas las actuaciones que se realicen, los acuerdos, todas las manifestaciones que se hagan tengan que estar fundadas y motivadas. Por supuesto. Y entonces el ciudadano tenga un conocimiento de qué es lo que está pasando. Si ellos presumen que hay una falta administrativa que se está cometiendo, algún desvío, pueden acercarse a los respectivos órganos internos de control, si estamos hablando de Administración Pública Federal, a la Secretaría de la entonces Función Pública, hoy la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y solicitar una asesoría al respecto. Plantearlo e inclusive presentar una denuncia o una queja en contra de algún servidor público. Yo les diría que para hacerlo debe de existir elementos mínimos. El servidor público en contra de quién se está realizando esta denuncia, los hechos, circunstancias muy simples de tiempo, modo, lugar en donde sucedieron estos hechos, y si tienen a la mano alguna evidencia, si tienen a la mano algún video, si tienen a la mano un audio, un documento en donde se presuma algo de lo que ustedes están narrando en sus hechos, también lo aporten, para motivar a las propias autoridades de investigación a que con sus facultades obviamente reciban más información. Sí, más elementos para que se pueda dar esta investigación, ¿no? Y posiblemente en su momento una sanción. Es correcto. Muy bien, maestro. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esta responsabilidad con el Sistema Nacional Anticorrupción? Bueno, son circunstancias que van de la mano. Igual en 2016 se crea esta Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción con la finalidad de impulsar en materia de política pública la creación de lineamientos y directrices para el combate transversal a la corrupción en nuestro país. Esto se hace a través de un órgano colegiado que es el Comité Nacional Anticorrupción.
Este comité coordinador lo que tiene es la representación de los grandes entes públicos que trabajan en torno al combate a la corrupción. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que ahorita estamos viendo que va a sufrir un proceso de transición por la nueva reforma en materia de órganos constitucionales autónomos, pero todos ellos lo que hacen es trabajar de forma colegiada para implementar directrices. No es de que propiamente ellos hagan una función jurisdiccional, ellos lo ven más a materia de política pública, pero también cumplen con lineamientos internacionales en donde México ha sido parte y en donde la ONU, la OCDE han impulsado medidas para incorporar dentro del Estado mexicano mejores prácticas y prevenir hechos relacionados con principalmente redes de corrupción. Es decir, el acto aislado de la corrupción de ventanilla sí debe ser vigilado y combatido, pero la prioridad en materia de política pública tiene que ser combatir a las grandes redes, en donde el sistema, a través del campo privado y público, han hecho una mengua muy importante y muy lacerante al tejido social, originando problemas muy graves a nivel ciudadano. Muy bien, maestro. A manera de conclusión del tema, ¿qué nos pudiera decir? Que no lo pierdan de lado y que ahora que estamos ciudadanizando el tema a través de la elección judicial, veamos también que existen medios para hacer llegar denuncias concretas a los servidores públicos que no están haciendo bien su trabajo. Tenemos la oportunidad de que empoderemos nosotros a la ciudadanía a través de estos mecanismos, en donde nosotros podamos de alguna forma evidenciar que hay personas que no están cumpliendo correctamente con su función y que necesitamos esta ciudadanía activa la oportunidad de vigilarlo. Grandes escándalos de corrupción se han dado gracias a esos ejercicios de transparencia focalizada o de rendición de cuentas, periodismo de investigación, los propios escándalos que se han dado, como puede ser los escándalos relacionados con la estafa maestra, se han originado porque empresas de periodismo de investigación han tomado en cuenta los informes de la cuenta pública de determinado año de la Auditoría Superior de la Federación y han hecho sus propias investigaciones solicitando estos accesos y estos medios, y esto al final del día se ha venido traduciendo en cambios legislativos para implementar en el sistema estas modificaciones. Que no se convierta en un esquema de revanchismo, porque por muchos años el régimen de responsabilidad administrativa ha trabajado como eso, un esquema en donde me quiero ahora desquitar del servidor público que me afectó, sino se entienda como un ejercicio ciudadano de control gubernamental para que las autoridades hagan concretamente y correctamente aquellas funciones que la propia ley les faculta. Por supuesto, sí, es un mecanismo que tiene el ciudadano, pero que realmente se tiene que utilizar en los momentos que realmente son necesarios. Maestro, veo con gusto que domina el tema, que sabe de lo que nos está hablando, que no es una cuestión improvisada y, por supuesto, que tiene mucha claridad en el hablar, en el expresarse, y creo que pues sin duda son elementos necesarios para un conocedor del derecho y más cuando aspira a un cargo en estos momentos ya de elección popular, ¿no? Ahora, maestro, ¿qué nuevos retos se vienen en su vida profesional? Pues en este primer reto, acudir a una elección. Y lo veo como reto porque yo veo que debemos de darle seriedad al esquema de la elección popular. Yo sé que hay un sector muy grande que nos está viendo, que no cree en nuestro nuevo sistema de elección de jueces. Y puede ser que todos ellos tengan algunos argumentos por los cuales sea factible y a considerar un hecho importante el no tomarlo en cuenta. Pero creo que esto ya es un elemento que ya está trabajándose en nuestro país. Esto es un nuevo modelo que se está implementando dentro de un régimen que cambió en México. Tratar de negarlo, pues lo podemos hacer desde la óptica de no incorporarnos en el esquema, pero creo que vale la pena luchar
por tratar de, con este nuevo modelo, llegar a acceder a este cargo público y hacerlo con la mayor dignidad posible. Una cosa es tener comunicación con la gente y otra cosa es ser un payaso o un bufón. Claro. Y creo que el principal reto, tanto personal como de los compañeros candidatos, es eso: tratar de mediar, en no caer en un exceso de irrespetuosidad, ¿no? De forma irrespetuosa, claro, dirigirse con el electorado. Pero también darle una comunicación transversal a la comunicación que tengamos nosotros con la ciudadanía. Entonces es un reto fundamental para mí en hacer una campaña de acuerdo a los elementos que el propio INE nos da, con las restricciones que tenemos en estas nuevas campañas, que son muy diferentes a las que tradicionalmente hemos venido trabajando, y hacerlo con el mejor de los ánimos, con la mayor con el mayor amor, con el mayor cariño posible, imprimiéndole nuestro sello personal, pero haciéndolo con una solidez, con una dignidad superior. Sí, creo que es un momento importante en la historia del país, que el ciudadano también tiene que tomar su lugar en el momento histórico que estamos viviendo. ¿Y en qué sentido lo digo? En informarse, en realmente tener el interés de saber quiénes son las personas que están participando, conocer sus perfiles y decidir, tomar una decisión, pero una decisión basada en si en algún momento yo tengo un conflicto, ¿quién quiero que me resuelva? ¿Alguien que me está demostrando conocimientos o alguien simplemente que está siendo simpático, que está haciendo ciertos actos en redes sociales que pues terminan por darle popularidad, pero la realidad es que no sabemos si tiene el bagaje en conocimientos y en su trayectoria profesional para ocupar el cargo? Y ese punto creo que es relevante, que el ciudadano debe de tomar esa responsabilidad, claro, y hacerla valer. Porque si no, pues, ¿qué va a pasar? Tenemos el antecedente en nuestro país. Tenemos, pues, desde políticos, básicamente, que han ocupado cargos, pues, actores, futbolistas y demás, que realmente un aporte a su función, en este caso, que es al poder legislativo, pues no hacen, ¿verdad? Claro. Entonces sí ha sido importante un llamado a la ciudadanía que en lo personal he tratado de hacer, que nos informemos, que veamos este tipo de pláticas, porque solo así vamos a conocer a los candidatos, ¿no? Y el criterio de cada uno de ellos, perdón, César. No, adelante. Pero es bien interesante verlo porque no hay una fórmula mágica. Yo he leído artículos o he visto comentarios donde dicen, vota por los jueces en funciones. Bueno, por algo estamos en el lugar en el que estamos. Claro. No es una garantía. O vota por los candidatos que son del Poder Judicial. Yo estoy propuesto por el Comité del Poder Judicial de la Federación. Tampoco es garantía. Nada hay una fórmula mágica que nos diga, esta es la regla con la que se tiene que medir. Creo que la regla está mucho en nuestros corazones, en nuestro conocimiento, en nuestra mente y también en la forma de empatizar con la gente. Si algo bueno ha tenido esta reforma es que nos ha orillado a los operadores a bajar con los ciudadanos, a acercarnos, claro, con ellos y a escuchar el reclamo social. A través del volanteo, a través del encuentro en las calles, nosotros hemos sido testigos de por qué razón el sistema de justicia en nuestro país tuvo este cambio. Por supuesto. Dejando de lado sesgos políticos, tuvo un cambio en un clamor popular en donde yo no vi a la ciudadanía involucrada con la defensa del Poder Judicial. Sí, vi un sector muy corto, muy pequeño, que a lo mejor tenía un reclamo muy válido, ¿no? En donde decían que la parte de la judicatura pues era una parte transparente, una parte impoluta, pero creo que todos también conocemos mucha gente que trabaja en el Poder Judicial y que no tiene la capacidad suficiente o que ha ocupado un cargo por muchos años haciéndose experto en cuestiones muy pocas, muy concretas. Creo que no hay un elemento categórico para decir, este es el criterio que yo voy a utilizar con todos. Ahora, también para el electorado es una responsabilidad muy grande. Van a elegir más de 60 cargos.
cuando vayan a las Claro. urnas. Van a tener 9 boletas en la Ciudad de México para seleccionar a sus candidatos. Y entonces requiere que nos pongamos a trabajar conociendo principalmente los perfiles de las personas juzgadoras que van a estar el 1 de junio en sus boletas. Entonces, qué bueno que estás haciendo esta labor, César. Yo te quiero felicitar porque esto habla muy bien del mundo del derecho y de ti como persona, en donde a la ciudadanía le pongas estas opciones. Gracias, maestro. Bueno, pues somos todo un equipo, un servidor, la licenciada Margarita, las personas que es André, Paola, que nos apoyan en pues la grabación, la edición, el mismo doctor del Castillo del Valle que nos apoya con los espacios, ¿no? Entonces, realmente es todo un equipo que estamos detrás, pues, de esta intención de la difusión de la cultura jurídica. Y ahora también, pues, de conocer a los candidatos, porque claro, ese es un ejercicio de ir conociendo a los candidatos. Maestro, estamos por terminar. Nos gusta hacer una dinámica con usted. Esta dinámica se deviene de, pues, justamente en el Poder Legislativo, que de repente les hacen alguna pregunta, no saben ni de lo que están legislando. Entonces, son preguntas al azar. Claro. Tenemos aquí un pequeño frasco. Usted elige, le va a salir una letra y yo le hago la pregunta. Perfecto. Por favor. Así lo hacemos, César. Vamos a hacer 3, por favor. A ver. Vamos a empezar con la primera. Letra D. D. ¿En qué artículo constitucional encontramos la garantía de legalidad? Y explíquela, por favor. Miren, esta garantía de legalidad la podemos encontrar desde el 14 ni el 16 constitucional. Nosotros vamos a incorporarla en todos los procedimientos en donde las autoridades tengan la oportunidad de resolver algún esquema de derecho, para que sea fundada y motivada toda cuestión de carácter jurídica, jurisdiccional, administrativa. Muy bien, maestro. Una más. La C. La C dice, ¿un juez federal debe de juzgar haciendo control constitucional y convencional? Nuestro país ha cambiado mucho desde la reforma constitucional de 2011. Claro. Y esto ha dado a interpretaciones de la Corte en donde ha habido asuntos paradigmáticos donde se va a delimitar cómo va a ser este control. Si va a ser de carácter concentrado o de carácter de control difuso. Claro. Lo que se ha hecho a lo largo de estos últimos años es darle a las autoridades jurisdiccionales la posibilidad de inaplicar algunos actos, algunas leyes en torno a artículos que puedan resultar inconstitucionales o inconvencionales, haciendo un control difuso de la constitucionalidad. Por tanto, los únicos entes facultados para hacer control concentrado y hacer una declaración general de inconstitucionalidad, pues son los órganos del máximo tribunal de la Suprema Corte de Justicia y también el Tribunal Electoral en materia de sede específica. Una más, por favor, maestro. La letra F. ¿Qué piensa de la prisión preventiva oficiosa? La prisión preventiva oficiosa es una medida de origen cautelar, de carácter cautelar, que tiene como finalidad que una persona siga un proceso privado de su libertad. Pero al hacerla de carácter oficiosa, al encuadrarse su conducta en un conjunto de elementos que puedan serse considerados lesivos de tal grado a la sociedad, independientemente de su responsabilidad actual, ¿no? Seguir este proceso privado de la libertad, únicamente por estar involucrado en un delito como este. Ya la Corte lo ha dicho, hay tratados internacionales, claro, hay interpretación de la Corte Interamericana en donde se ha dicho que esto precisamente es inconvencional. Claro. Y muchos jueces han hecho la inaplicación al no considerarla justificada. Entonces creo que esa línea es la que está siguiendo México. Ahorita tenemos algunas reformas que se dieron en octubre y en diciembre del año pasado, sí, donde esta dinámica se está volviendo a perfilar. Ya había unas trabas legislativas, pero creo que la tendencia es esa, que sigamos garantizando a las personas el acceso a la justicia, privilegiando concretamente el principio de presunción de inocencia. Claro. Y sobre todo vulnerando los derechos de debido proceso.
Claro, por supuesto, completamente de acuerdo. Pues muy bien, con todas las respuestas, maestro. Por último, vamos a realizar una dinámica en donde yo le voy a decir algunas preguntas, algunas palabras, y usted me dirá lo primero que se le venga a la mente, en una frase corta o en una palabra. Claro. ¿De acuerdo? Derecho penal. Sanción. Derechos humanos. Salvaguarda a todas las personas. Juez de distrito. Cargo importantísimo, pie de la nueva estructura de la judicatura. Responsabilidad administrativa de servidores públicos. Esquema transversal obligatorio. Amparo. Medida de control constitucional. Elecciones judiciales. Gran reto para toda la ciudadanía. Maestro, pues le agradezco mucho este tiempo que nos ha dado. ¿Algún último mensaje que quiere darle al auditorio? Me gustaría invitarlos a todos los compañeros que nos escuchan aquí en el mundo del derecho a que continúen formándose, continúen capacitándose, viendo este tipo de contenidos y acercándose a los compañeros del Poder Judicial de la Federación, a los candidatos que están en estos tipos de espacios, que se atreven a participar, que se atreven a llevar a cabo y a tener una vida dentro de las redes para comunicarles a ustedes su mensaje, su labor, su función y su experiencia. Aprovechemos esto, que por muchos años fue inaccesible. Muchos compañeros juzgadores pues no se acercaban a las aulas, no se acercaban a estos espacios. No me vas a dejar mentir, César, era muy difícil tener una plática con un juez, un magistrado, y hoy veo que a la mano hay un montón de oferta para poder acceder a esos conocimientos que son de primer nivel. Muchísimas gracias, agradecerte a ti, a todo el equipo del mundo del derecho, al doctor Alberto por esta oportunidad que nos dan, y enviarles a todos un gran y fuerte saludo. Al contrario, muchas gracias a usted por el tiempo, el día, la hora en la que estamos grabando, pues es un tanto complicado, a veces pues es dedicado a la familia y nos da la oportunidad de platicar con usted. Por último, redes sociales, ¿en dónde lo podemos encontrar? Me pueden encontrar como Ezequiel.RamírezG en Instagram, en TikTok, también en Facebook, en todas las redes sociales que están ahorita actualizándose. Claro. Y ahí pueden encontrar también mi perfil en Conóceles. Cualquier duda, comentario, estoy a su disposición. Viene mi teléfono también en esas redes, y mi correo electrónico, en donde puedo también ser sujeto y obviamente contactado. Claro, pues muchas gracias, maestro, y bueno, al auditorio agradecerles por haber llegado a este punto de la entrevista, recordarles que nos apoyan mucho compartiendo estas entrevistas, mandando mensajes, comentando, y bueno, pues yo me despido, los espero en una emisión más con un nuevo invitado para continuar legalmente hablando. Muchas gracias.